Bienvenidos a nuestro seminario de Derecho Procesal, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Silva Enríquez. En esta ocasión abordaremos el tema de la prueba en los sistemas jurídicos sudamericanos. Dejo con ustedes, para el saludo inicial, a nuestro director de la Escuela de Derecho, don Jorge Osvaldo Ormeño Fuenzalida. Buenas tardes, don Jorge. Hola, buenas tardes Andrés, buenas tardes queridos profesores, un gusto saludarlos a todos. Agradecerles fundamentalmente y de forma muy breve, dado que el seminario es muy extenso, agradecer la participación y la grata disposición que ustedes han tenido para con nuestra escuela a fin de realizar esta actividad académica. En un punto que es fundamental dentro del derecho procesal. En los últimos años hemos tenido grandes cambios en estas materias, sobre todo en lo relativo a la apreciación de la prueba y en general en los sistemas americanos. Pero la oportunidad que se abre en este seminario es justamente poder comparar y poder ver si aquello que se ha producido en nuestro país, en el cual hemos tenido cambios profundos en materia de apreciación de la prueba, desde la reforma procesal penal a inicios de la década del 2000 en adelante, también es lo que se está produciendo o se ha producido en las legislaciones de los países vecinos, de los países hermanos, en este mundo legislativo. Así que sean ustedes muy bienvenidos, reitero nuestro agradecimiento y nos ponemos a vuestra disposición y a escuchar estas interesantes conferencias que ustedes nos van a brindar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Vamos a pasar al próximo ponente, también un gran amigo de la universidad, el profesor Damián Rodrigo Pizarro, quien es abogado titulado de la Universidad de Buenos Aires. Además, él cursó, el curso de especialización en Derecho Internacional Público en la misma universidad, y actualmente se está doctorando en la Universidad de Buenos Aires, además de ser docente de la misma casa de estudio y de la Universidad de Belgrano. Él nos hablará de los sistemas de apreciación de la prueba y el debido proceso en la hermana República de Argentina. Bienvenido, Damián, y tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias. Andrés, principalmente agradecer a la Universidad Católica Silva Enríquez por esta nueva oportunidad, por permitirnos reunirnos por este medio, bien que por ahora es el que tenemos, pero bueno, lo aprovechamos. También agradecer en la persona de don Jorge Ormeño Fuenzalida, quien dio las palabras de inicio, el director de la Escuela de Derecho de la universidad, bueno, y desde ya al coordinador de la clínica jurídica, de Andrés, la verdad es que un gran amigo, un entrañable colega y desde ya un respetable también compañero de actividades académicas, bueno, y a los ponentes, ¿no? A mis compañeros aquí de conversa, con quienes, bueno, algunos ya hemos tenido el placer de oír. Por suerte, al ser el tercero, tengo la oportunidad de tomar algunas referencias de los colegas anteriores y bueno, dejar todo más o menos preparado para los colegas del Perú. Pero bueno, agradezco nuevamente a todos y a todas los presentes y espero, bueno, poder estar a la altura. Respecto a lo que de alguna manera estamos tratando hoy, y cuando tuve que analizar de alguna manera mi participación, lo primero que se me ocurrió decirle a Andrés que esto tiene que ver con el debido proceso. Bien, obviamente no lo pienso desde el punto de vista del derecho constitucional, la materia en la cual me estoy doctorando, y desde los derechos humanos, que es la materia en la cual también soy profesor. Entonces, lisa y llanamente, lo primero que relacioné, obviamente, fue con ello, ¿no? Lo linkeé con eso. En cuanto al derecho al debido proceso, está justamente protegido en la Constitución Nacional Argentina, en su artículo 18, y por la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos, no solamente que han sido suscriptos por el país, sino los cuales Argentina le ha reconocido jerarquía constitucional, ¿no? Esta jerarquía superior a las leyes a través de su artículo 75, inciso 22. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
prevé justamente que toda persona gozará de la garantía de concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos y a disponer de un procedimiento sencillo y breve, que ampare justamente contra actos de autoridad que violen sus derechos. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente por un tribunal independiente e imparcial. Y a su vez el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina que todas las personas son iguales ante los tribunales, teniendo derecho a ser oídas públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido tanto en materia penal como civil. Y de este modo también da un paso a lo que es la Declaración Universal, que exige la publicidad del procedimiento con excepciones vinculadas a la protección de la intimidad de pleitos matrimoniales y aquellos que incumban a menores de edad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? El Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 8, dice: donde el derecho al debido proceso encuentra su previsión más amplia, y por ello hemos justamente priorizado, ¿no?, en este caso, es en cuanto a la introducción de los estándares que justamente derivan lo que conocemos como el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y en este caso, ¿no?, de garantías constitucionales o garantías del proceso, que principalmente, como decimos, no es solamente para el derecho penal. A veces pareciera que cuando hablamos de debido proceso, solamente nos estamos refiriendo al derecho penal, pero lo cierto es que es tal vez donde lo podemos ver de manera más gráfica o de manera más palmaria, pero el debido proceso está en todos los procesos. En cuanto a lo que es la garantía del debido proceso, justamente contempla un amplio conjunto de derechos, y es justamente el presupuesto de la protección de todos ellos en cuanto se comprende, por ejemplo, lo que es la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, contar con un tribunal competente, independiente e imparcial, justamente definido con anterioridad a la creación de la ley, a obtener un pronunciamiento fundado, bien, y acá es donde justamente después vamos a hacer principal hincapié, y dentro de un plazo razonable, a ser asistido por un defensor, a no ser obligado a declarar contra sí mismo, a no declararse culpable, y a recurrir principalmente el fallo, por ejemplo, ante un juez o un tribunal superior. La Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente señaló en reiteradas oportunidades que las garantías judiciales, ¿sí?, del artículo 8 de la Convención, la que comentaba antes, se refieren justamente a las exigencias del debido proceso legal, al que definió como un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos, bien, ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlo. Obviamente aquí esto se ve después en sentido amplio cuando hablamos no solamente de que es el Estado el que pueda afectarlo, sino también estamos hablando de todas las personas. Bien, pero principalmente, o las primeras afectaciones que hemos visto en la historia, justamente han sido desde los Estados, ¿no? Cuando los Estados obviamente comienzan a pasar por encima de los derechos de las personas. Por eso las garantías procesales aparecen como esta primera defensa, ¿no? Bien, o mejor dicho, los derechos son su primera defensa y las garantías, obviamente, el proceso legal para hacer valer esos derechos. El artículo 8.1 de la Convención consagra justamente las garantías judiciales generales exigibles en el marco de un proceso de orden civil, fiscal, laboral, penal o de cualquier otro carácter. Mientras que el artículo 8.2 establece las garantías mínimas. ¿Sí? Cuando hablamos de garantías, lamentablemente hablamos de garantías mínimas, pero también, por suerte, hablamos de garantías mínimas, ¿no? Son la base, se puede decir, que los estados luego tienen que partir desde ahí y reconocer aún más, ¿no? Pero bueno, como mínimo tratamos de decir, estas son las garantías mínimas del proceso, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado justamente que a pesar de que el inciso 2 del artículo 8, ¿no?, de la Convención dice no especifica garantías mínimas en materias concernientes a la determinación de derechos y obligaciones en el orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, las garantías mínimas previstas en el numeral 2 del mismo precepto se aplican también a esos órdenes, ¿sí?, a aquellos que justamente se toman por analogía que en todos los otros procesos también están comprendidas. Bien, esto es en un caso justamente Ibher Bronstein versus Perú, ¿sí? Estamos hablando del 6 de febrero del 2001. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha referido, ¿sí?, la de Argentina, se ha referido al ámbito de aplicación de este derecho, tanto respecto de su oportunidad procesal como de sus sujetos activos. En este sentido, hizo extensiva la protección durante la totalidad del procedimiento penal, ¿sí?, e inclusive durante la ejecución de la pena, y sostuvo que el derecho a un debido proceso legal atañe al acusado, pero también a las víctimas y a sus familiares.
Entonces, debe recordarse justamente que el máximo tribunal sostuvo que el derecho a la defensa en juicio, ¿sí? El del artículo 18 de nuestra Constitución, debe garantizarse a todo aquel quien la ley reconoce personería para actuar en juicio. Bien, o sea, dense cuenta cómo abarca, ¿sí? Cómo se abren que las garantías del proceso no solamente implican a la víctima, no solamente nos llevan a la víctima, sino también a las personas que lo rodean, ¿no? A su círculo. ¿Por qué? Bueno, porque se entiende que en cuanto a una afectación en un proceso, en un juicio, justamente tenemos una afectación obviamente aún mayor, ¿no? O sea, se puede decir, el alcance de un proceso, bien, no es solamente a la persona individual y listo, bien, no estamos desprendidas nosotros de alguna manera, nuestros círculos más íntimos o de nuestras personas más cercanas, o al menos de nuestros familiares. Luego, bueno, tenemos otras como la garantía, obviamente, de la independencia judicial, la cual lamentablemente no es para hoy, pero es muy interesante, ¿sí? Porque obviamente en cuanto a que el juez no tenga, se puede decir, o que participe en este caso como juzgador, justamente es importante en cuanto a la objetividad que debe tener al momento de enfrentar el juicio. Bien, esa garantía de imparcialidad es desde ya relevante. Y obviamente lo que tiene que ver con los plazos, ¿sí? Bueno, y el conflicto que hay con el término razonabilidad y demás, bueno, trato de no aburrirlos con eso, pero es muy interesante, muy interesante. Obviamente lo que tiene que ver con asegurar, ¿sí? Que el Estado debe reconocer a todas las personas para asegurar el derecho a la defensa, ¿sí? Por ejemplo, debemos partir con lo que tiene que ver con la presunción de inocencia, ¿sí? Que justamente acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso, ¿sí? Y que es justamente en cuanto a una condena, por ejemplo, en una sentencia condenatoria, cuando se determina la culpabilidad, ¿sí? Y que esa culpabilidad quede firme y demás, recién ahí podemos hablar de que esa persona va a ser culpable. Bueno, tal vez una obviedad para aquellos que conocemos o aquellos que saben, ¿sí? O que tienen las bases del derecho penal, pero tal vez si hay público en general y tal vez no lo conoce, bueno, hacemos la aclaración. Bien, entonces, la presunción de inocencia, como les hacía la aclaración antes, no solamente rige en materia penal, sino también en todos los procesos. Bien, estamos hablando de procesos administrativos, yo que sé, no sé, en cuestiones migratorias, ¿sí? Sobre lo cual, por ejemplo, la Corte Interamericana ha dispuesto varias veces, y también en materia civil, ¿sí? Esto último, en cuanto a la presunción de inocencia, y después también vinculado con la valoración de la prueba, después lo vamos a ver también esto referido, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las causas de, por ejemplo, las denuncias de violencia familiar o las denuncias de violencia de género, ¿sí? Que obviamente hoy estamos, ¿sí? Y en estos tiempos, de hecho hace unos días fue el Día Internacional, ¿no? En el cual tenemos que, se podría decir, también plantear la necesidad de la protección, ¿sí? A las mujeres. Justamente estas cuestiones de haber creado o crear un proceso, como por ejemplo el que existe en Argentina y en varios países de Latinoamérica, que no asisten, por ejemplo, a un orden de un proceso, ¿sí? Que es, por ejemplo, o sea, la presentación de una demanda, ¿sí? La contestación, la apertura a prueba, bien, todo lo que tiene que ver con un proceso relativamente normal, bien, cuando en realidad, bueno, es una suma de medidas cautelares, ¿sí? Y que, se podría decir, no siguen, como les digo, ese orden del proceso. Entonces, en realidad, la presunción de inocencia se aparta, ¿bien? Y lo que tengo como foco no es determinar la inocencia, la culpabilidad, ¿sí? Sino la protección integral de la víctima. Entonces ahí, de alguna manera, aparto lo que es el principio de inocencia. Entonces, en esos procesos tal vez es interesante el análisis, decir, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo apartarme de la garantía del principio de inocencia? Bien, para la protección integral de la víctima, en este caso, por ejemplo, de la mujer, de su familia, de sus hijos o hijas, pero bueno, ¿qué pasa con esta garantía? ¿No? Que de todas formas y en todos lados y en todas las normas sí se plantea como una garantía mínima, ¿bien? Y que no es de ahora, ¿no? Estamos hablando, ¿sí? Desde la Revolución Francesa para acá como mínimo. Entonces, tenemos que, se podría decir, pensar un poco, o mejor dicho, tendría que analizarse o hacerse tal vez un análisis más exhaustivo, ¿bien? Teniendo en cuenta eso, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto puedo pasar por encima, ¿sí? Lisa y llanamente, de ciertas garantías, bien, en protección de. ¿Puedo hacerlo? Tal vez ya por ejemplo, en el caso de nuestro país, hay una ley que ya está funcionando hace varios años. Bien, es como decir, ¿no? el temas de pandemia. Es decir, bueno, ya llevamos 1 año y medio, 2 años, tiene que haber una medida más inteligente que encerrarnos a todos. Bueno, en este caso lo mismo. Tiene que haber algo para decir, bueno, protejo a la víctima, pero también tengo que oír al presunto victimario o al presunto culpable. Bien. Entonces, justamente el derecho de defensa comprende justamente esto, ¿no? El derecho del inculpado para que justamente tenga tiempo y medios, ¿sí? Para prepararse, para hacer su defensa y demás.
Pero también el derecho a defensa, como decía, que no comprende solamente a lo que tiene que ver con el derecho, al derecho penal, sino que comprende a todos los demás derechos. Por ejemplo, en el caso de lo que yo decía recién, tanto la denuncia de violencia de género, que es de índole penal, como la denuncia de violencia familiar, que corresponde a la esfera civil en el derecho argentino. También tenemos lo que tiene que ver con, en el caso de la inculpación, y en el caso de qué vamos a hacer a la hora de valorar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer a la hora de valorar la prueba? ¿Sí? Que este dictamen, que esta sentencia, sea justamente fundada. ¿Fundada en qué? ¿Sí? A la hora de hablar de valoración de la prueba, lo que yo tengo que tener en cuenta es que justamente tengo que partir de ciertos criterios, ¿sí? De ejercer, por decirlo de alguna manera, de realizar una evaluación probatoria, ¿sí? De esos medios de prueba que justamente se han planteado en relación a ese hecho específico, ¿sí? Y que justamente la idea o la intención de todo esto, que es, bueno, saber la verdad, ¿sí? Saber de alguna manera qué es lo que pasó en tal hecho, ¿bien? A veces pareciera que los procesos penales, como decimos como ejemplo, y el resto de los procesos, o este que yo les comentaba recién, que es un proceso de excepción, pareciera que el objeto es en realidad la acusación, encontrar al culpable, ¿bien? Y nos apartamos un poco de esto que tiene que ver con saber la verdad, ¿no? Conocer cuál es la verdad de los hechos. Entonces, cuando hablamos de la valoración de la prueba, justamente hablamos de algo que es muy importante. ¿Para qué? Bueno, para encontrar la verdad, para saber que el principio de inocencia, sí, yo lo tengo que salvaguardar, pero por sobre todas las cosas, que hasta que esa sentencia no esté firme, yo tengo que tengo que permitirle a la persona, a esta persona inculpada, poder hacerse de qué? De medios probatorios, de un tiempo razonable, ¿sí? Para poder preparar su defensa, y por sobre todas las cosas, hacer oído. Bien, entonces a esto nos vamos un poquitito a la parte normativa, y me voy al Código Procesal Penal Federal, ¿sí? Que es de hace tan solo 2 años en nuestro país, y que justamente lo que hace referencia es, en la primera parte, a los principios y garantías procesales. Y en el artículo 3 dice, principio de inocencia. Nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta tanto una sentencia firme, dictada en base a pruebas legítimamente obtenidas. ¿Bien? ¿Sí? En caso de que se desvirtúe justamente el estado jurídico de la inocencia del que goza toda persona. Bien, obviamente esto es justamente, como les decía recién, la base, lo mínimo. Bien, y pareciera que en este proceso que yo les comentaba antes no tengo, ¿sí? Esa posibilidad. Después el artículo 10. El artículo 10 dice, apreciación de la prueba. Seguimos en el mismo Código Procesal Penal Federal de Argentina. Apreciación de la prueba. Artículo 10. Las pruebas serán valoradas por los jueces según la sana crítica, y acá volvemos a nuestros colegas anteriores y principal a nuestro primer colega, ¿no? A Manuel, que decía, las pruebas serán valoradas por los jueces según la sana crítica racional, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Los elementos de prueba solo tendrán valor si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas del derecho constitucional, de los instrumentos internacionales y de este código. A ver, esto tiene que ver, ¿a qué voy con esto? ¿Y por qué vinculé al colega Manuel de Chile? Porque justamente él hizo una visión o hizo una crítica a la razón crítica, a la sana crítica, perdón, en cuanto a esto, ¿no? En cuanto al planteo justamente de qué rol cumple la sana crítica en la evaluación y qué rol cumplen, bueno, en ese caso los jueces, ¿sí? De la Corte Suprema de su país. Pero bueno, esto de plantear ya en una normativa la sana crítica racional, observando reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, bueno, acá viene, se podría decir, es como parece una ensalada, bien, no, sin ser malintencionado, ¿no? Pero digo, ¿hasta qué punto yo puedo realizar en la valoración de la prueba, ¿sí? Un análisis racional vinculado con la lógica, con el conocimiento científico? O sea, eso es lo que yo espero de los jueces, en primer lugar. Segundo, ¿qué puedo lograr de los jueces y juezas de un país, ¿sí? Y mucho más de los superiores tribunales, bien, si les estoy pidiendo esta evaluación? Se puede decir, esta cuestión vinculada a la racionalidad, de la lógica, las ciencias y las máximas de la experiencia. Bien, acá voy a, de alguna manera, contar un poquito el final, como si fuera un elige tu propia aventura. Bien, yo creo que normalmente se resuelve vinculado a la experiencia, y no tanto a la cuestión científica y hasta a veces ni la lógica.
¿no? Pero, por ejemplo, el otro día que participé de una actividad que se llamaba legislación racional, muchas personas decían, bueno, pero se supone que la legislación es racional. Bueno, lamentablemente nos sorprendería, ¿sí?, la gran cantidad de normas que podemos encontrar en un ordenamiento jurídico que no asisten a eso, que no asisten a la racionalidad, sino a la experiencia, ¿sí? Que no existen, que no son conformes a las ciencias, sino que tal vez tienen un basamento más político, más temporal, ¿bien? Si no, bueno, podríamos encontrar un montón, como les digo, de normas que prohíben, ¿sí?, o que impiden cuestiones que no están, se puede decir que no están vinculadas a la ciencia, ¿bien? Acá siempre vamos a tener una famosa pelea, ¿no?, entre la ciencia, no sé, y la religión, la ciencia y, o mejor dicho, la justicia, ¿sí?, como bien, por decirlo de alguna manera, casi inalcanzable, ¿sí?, como principio, ¿bien? Y por ejemplo, y cualquier otra cosa con la que la quiero vincular. Pero bueno, ahí están las teorías, se podría decir, de las cuales podríamos hablar largo y tendido en cuanto a lo que hace a cómo, se podría decir, cómo genero, se podría decir, un vínculo hoy real, ¿no?, con la justicia y la realidad. Bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver con esto de la sana crítica, es una referencia, ¿no?, que hace nuestro artículo 10 del Código Procesal Penal Federal, en cuanto justamente incluye, yo creo en forma confusa, y acá me hago de las palabras de un autor que se llama Alejandro Piña, en cuanto él dice respecto a la ambigüedad, ya que puede justamente ocultar decisiones arbitrarias de los jueces. Bueno, ¿por qué? Porque justamente la inclusión de una disposición en el capítulo inicial, ¿sí?, porque estamos hablando del artículo 10, estamos hablando de la primera parte de un Código Procesal Penal Federal, y la que la está poniendo justamente a qué, a la parte de las garantías fundamentales, las garantías que les comenté al principio, el debido proceso y la interpretación, ¿no?, y la sana crítica. ¿Y cómo va a ser esa sana crítica? Justamente es una intención, ¿sí?, creemos, que del legislador, de resaltar justamente cuál es la importancia, y de ubicarla en un centro y en un espacio que es casi inderogable. Es más, normalmente nosotros encontramos esto que tiene que ver con la interpretación o sobre cómo deben analizarse las normas y que están en los códigos, ¿sí?, están en los códigos modernos y de hecho lo escuchamos en el día de hoy. Es una fórmula que resulta familiar, ¿no?, en cuanto a justamente a incluir el cómo, el qué y el cómo, ¿no?, y el cómo debo hacerlo. Y se puede decir cuáles son los medios que debo utilizar a la hora de. Pero justamente lo que tenemos que pensar es, en cuanto a la valoración de la prueba, ¿no?, en cuanto a lo que es en la doctrina procesal, responde a la cuestión justamente de cuándo puede considerarse que una prueba o un conjunto de pruebas permiten tener justamente como verdadero, como cierto, el supuesto de que el hecho tenido en cuenta justamente fue creado por una disposición normativa. O sea, la valoración de la prueba justamente responde a la cuestión de cuándo puede considerarse que una prueba o un conjunto de pruebas permiten tener como verdadero, ¿sí?, el supuesto que la ley justamente tuvo en cuenta. ¿Sí? Estamos trabajando casi de una manera inductiva, o en forma inductiva. Justamente partimos de que la base de que la norma jurídica se estructura desde la descripción de una situación de hecho, a la que se le asigna una consecuencia jurídica. Bien, ese es el ABC. Encontramos justamente que los procesos suelen implicar la incorporación de pruebas que permitan acceder a información sobre lo ocurrido. Bien, un poco esto de encontrar o hallar la verdad de los hechos. ¿A través de qué? A través de medios probatorios. Acá el gran problema de, por ejemplo, procesos que no utilizan medios probatorios. Como les comentaba hace un instante, bien, si yo hago, bien, tomo como piedra angular de un proceso, por ejemplo, las medidas cautelares. No voy a tener muchas pruebas más que la declaración de la víctima. ¿Sí? Fulano de tal cometió o me hizo tal cosa, bien, automáticamente a esa persona la tomo como culpable, bien, esa persona realiza tantas exposiciones espontáneas, ¿sí?, o tantas presentaciones espontáneas como quiera, y lo cierto es que esa persona no va a poder salir, se podría decir, de ese embrollo. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente no realicé, no dispuse un proceso, bien, que justamente tenga ese espacio para que esa presentación sea oída y valorada. Bien, volvemos entonces a valoración de la prueba. Si el juez penal justamente debe aplicar una norma de administración, de la administración, ¿no? Por ejemplo, el artículo 173, inciso séptimo,
del Código Penal, podría ser justamente importante si alguien tiene a su cuidado bienes, por ejemplo, ajenos, y pretendía procurar para otro un lucro indebido, ¿no? Entonces, si justamente se obligó abusivamente o no a los titulares, por ejemplo, de esos intereses. Cada uno de los elementos del tipo penal, ¿sí?, podría ser demostrado de muchas y diferentes maneras en este caso, ¿sí? Yo reúno pruebas, ¿sí? Una vez reunidas, ¿sí?, tengo que de alguna manera formularlas o presentarlas bien para que las diversas probanzas que yo estoy presentando bien funcionen como de alguna manera como para apoyar estos supuestos, ¿sí?, y que efectivamente yo pueda abastecer al juzgador bien de lo que estoy diciendo. Pero la función del llamado, de lo que ya acá llamamos como sana crítica racional, perdón, es justamente introducir una regla imperativa de lo que llamamos a la operación de fundamentar una definición, ¿bien? Y particularmente lo que hace es despejar incertidumbres en el camino, entre los hechos denotados a través del proceso de las pruebas y demás, y justamente la conclusión de tales hechos coinciden con el enunciado fáctico justamente previsto por la norma que intenta aplicarse, ¿bien? O sea que en realidad lo que yo estoy haciendo, probablemente, es en la búsqueda de encontrar o de llegar a ese resultado, ¿sí?, voy a hacer, se podría decir, todo lo posible, bien, racionalmente, para que ese resultado me dé 1 más 1, 2. Bien, o sea, voy a hacer todo lo que de mí dependa, pero apoyándome en la normativa, para que justamente la suma de esas premisas me dé esa conclusión. ¿Por qué? Porque justamente lo que se entiende es que esta noción de que estamos dando, o que estamos de alguna manera atacando en el artículo 10 del Código Procesal Penal Federal de Argentina, es justamente imprecisa. ¿Por qué? Porque justamente lo que se intentó precisar, ¿sí?, a esta sana crítica racional, es justamente a lo que son la relación entre las evaluaciones de los testimonios, ¿sí?, y a lo que modernamente llamamos la prueba en general. Bien, acá, se podría decir, podemos hacer, se podría decir, un gran análisis, pero en realidad lo que quiero decirles es que acá lo que yo creo que se produce es una confusión entre lo que es, en la crítica racional, a la sana crítica racional, es lo que se dice, por ejemplo, comúnmente como la libertad probatoria y el deber de motivar las resoluciones. Bien, acá lo que yo creo es que lo que de alguna manera se podría decir, aparece como mezclado, es esto, ¿no? Que yo me voy a encontrar después con la dificultad de poder determinar si en realidad lo que hice fue hacer una lectura, ¿sí?, hacer una lectura consciente de esas probanzas, o en realidad lo que hice fue motivar la resolución con las pruebas que tengo para obtener el resultado que yo ya tenía, se puede decir, predeterminado, porque yo ya tengo un tipo, por ejemplo, un tipo penal asignado. Bien, ya tengo, se podría decir, qué es lo que tengo. Tengo a la persona parada, o tengo a la persona, al supuesto asesino, y tengo a la persona bien asesinada en el suelo. ¿Sí? O sea, de alguna manera lo que yo ahí tengo es un tipo penal, y lo que voy a hacer es una construcción en base a ese tipo. Bien, racionalmente, no digo que no, pero esa construcción la voy a hacer ya con un prejuicio, valga la redundancia. Un poco como para tampoco no pasarnos de los tiempos y que Andrés no se enoje conmigo, de alguna manera esta cuestión de la motivación y demás, yo creo que nos encuentra justamente en la necesidad de plantear un balance, ¿sí? Yo creo que acá lo que encontramos es, por ejemplo, una disposición innecesaria, confusa, ¿sí?, del artículo 10, porque yo creo que lo que pasa es que, y como dice también el autor, yo creo que sobreabunda en cuanto a la carga que estoy poniendo sobre el juzgador. Repito, no digo que no tengan que hacerlo, digo que el artículo 10, ¿sí?, en este caso la norma que estamos citando, hable como de alguna manera de razonar racionalmente, ¿sí?, a los jueces al momento de la valoración de las pruebas, y de utilizar encima la lógica, ¿sí?, que es un elemento indispensable para la argumentación judicial y jurídica, justamente, y los conocimientos científicos, perdón, yo creo que lo que genera justamente es, bueno, estar ante un terreno bastante difuso, ¿sí?, y que de alguna manera encima le asumo lo que son las máximas de la experiencia, creo que justamente conlleva un gran peligro. ¿Cuál es ese peligro? Bueno, justamente que el juez, que recurrió a esta sana crítica para hacer al momento de la valoración de la prueba, en realidad lo que se encuentre después es ante una decisión voluntarista,
ante una decisión que de alguna manera es empujada por la valoración de las pruebas que llevan a ese resultado, sin tener en cuenta esas pruebas, sino más bien teniendo en cuenta los hechos y esa, de alguna manera, esa lógica y la máxima de la experiencia, ¿bien? Pero rara vez nos vamos a encontrar tal vez ante un uso de la ciencia, ¿sí? O un conocimiento científico por parte de los jueces, porque entendemos que de alguna manera hasta, les diría, están lejos de eso. Bien, estamos un poco lejos de esos jueces, al menos son los jueces que nos encantaría tener, pero bueno, creo yo que estamos un poco apartados de esos ideales. Cualquier disposición relativa a la sana crítica justamente se encuentra, en realidad, absorbida, ¿sí? A lo que es, en su alcance, a lo que es la norma de igual jerarquía y de mejor definición. Es el deber justamente de motivar las resoluciones. Por eso una cosa es la sana crítica y otra cosa es el deber de motivar las resoluciones. ¿Sí? A veces cuando vemos la motivación de una resolución, decimos acá en realidad lo que se hizo fue justificar por qué una manzana más una manzana son 2 manzanas. Profesor, Bien. 3 minutos. Sí, no hay problema, ya estamos concluyendo. Entonces, en este caso, creemos que hay una... es de alguna manera innecesaria esta sobreabundación que se hace sobre este artículo en cuanto a la valoración de la prueba, y creemos que puede haber, o pueden crearse, se podría decir, valoraciones en particular, y bueno, un poco haciendo este llamamiento a la comunidad nacional e internacional a que se hagan la evaluación de estos procesos, bien, que en un principio entiendo son muy importantes y son muy válidos para la protección integral de las mujeres y de las víctimas, pero bueno, no tenemos que olvidar que existen garantías que también deben protegerse. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, y un querido amigo de nuestra universidad, por la profunda exposición para conocer un poco más cómo se aprecia la prueba y el debido proceso en la República Argentina. Ya hay preguntas también para usted, profesor, así que para que se prepare. La pregunta de nuestro profesor y amigo Damián, de UBA, ¿cierto? Y tiene que ver con... me preguntaron mucho, esto lo preguntaron mucho, Damián, te lo digo en serio, no te lo decía por el WhatsApp Muy bien. para que te sintieras bien. No, pero Está muy bien. fuiste de los trending topic hoy día, con el tema de que quedó la duda en los estudiantes de si el juez se basa más en la sana crítica, en la experiencia, quedó la idea de que se basaba solo en la experiencia y abandonaba las normas de la lógica para sus fallos. Cuéntanos un poco de eso, coméntanos, y si tienes esa posibilidad en la sana crítica en tu legislación. Bueno, acá cuando preparaba el trabajo para hoy, lo primero que hice fue también buscar en algunas revistas o en algunas publicaciones que encontré sobre Chile, ¿no? Ya como para poder hacer alguna referencia y que después por razones de tiempo no he podido. Y me llevó un trabajo de Jaime Lazo Cordero, donde justamente lo que hace es un trabajo bastante interesante en cuanto a lo que tiene que ver con la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, y plantea los sistemas de lógica factual y la lógica no monotónica. Bien, pero más importante que esto, realiza una pregunta que me pareció muy interesante, que dice, ¿tendrá alguna importancia práctica indagar esto? Lo cual es muy interesante, ¿no? Ya preguntarse eso después de hacer el trabajo, pero digo, y después dice, ¿interesará a jueces y abogados saber con qué noción de lógica o razonamiento lógico se los ven esos mismos jueces y abogados? Y esto me llevó en realidad a analizar, a hacer como una especie de introspección, de decir, ¿yo lo veo todo lo desde la lógica o en realidad lo veo más desde la praxis o desde la experiencia, ¿no? Y de alguna manera, de alguna manera tratando de zanjar un poco la duda, principalmente conmigo, digo, no, la experiencia. Bien, lo primero que yo hago es buscar en las máximas de la experiencia, bien, y también y justamente en la experiencia que tengo, veo que los jueces, nuestros jueces, resuelven justamente en eso. ¿Por qué? Porque utilizan la jurisprudencia como principal, como una fuente principal de decir, bueno, en casos análogos se ha resuelto de esta manera o de otra. Bien, y eso está, se puede decir, apoyado por la misma normativa en cuanto a lo que comentabas vos recién, Andrés, de decir, bueno, la norma en Argentina apoya esto. Sí, claro, y de hecho lo vimos en el Código Procesal Penal Federal, que aunque aparezca al final, bien dice esto de las máximas de la experiencia, y de alguna manera resalta en los primeros artículos en cuanto a la práctica, perdón, en cuanto a las garantías, bien, del debido proceso,
de decir, bueno, prepárense porque esto lo vamos a resolver bien teniendo en cuenta las máximas de la experiencia. Bien, vamos a analizarlo lógicamente, vamos a utilizar lo más lógico en cuanto al análisis ¿no? deductivo, del cual hablamos antes, ¿no? La suma de las premisas y la conclusión. ¿Sí? Trataremos de aportar la mayor de las ciencias posibles a la hora de valorar la prueba, a través de pericias y demás, pero de alguna manera lo que nos trae y lo que nos resuelve los casos más rápidamente es la experiencia. Espero que haya sido útil. Gracias. Gracias, Damián. Y sí, las referencias también, profesores queridos por nosotros y muy estudiados. Muchas gracias y no queda más que agradecer la paciencia y lo rico de las exposiciones que tuvimos el día de hoy en contenido, también en dicción. Es muy bueno que los estudiantes también admiren esos detalles de los profesores que hoy estuvieron presentes. Vamos a dejarlos invitados para el próximo año. Quizás vamos a tener un evento parecido. Así que, bueno, muchas gracias. Muy buenas noches, profesores. Le agradezco a Manuel, a Damián, a Federico y también le agradezco a los profesores Luis y al profesor Ricardo, que como bien contaba, nos conocimos por allá por Cartagena de Indias en el año 2010. Que estén muy bien y que tengan muy buenas noches. Adiós. Gracias. Gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.